Compañeros, ¿qué tal? Muy buen día. Vamos avanzando con la segunda parte de la unidad número 8 relacionada con alimentos y aditivos. Para la sesión de este momento tenemos control de calidad, alimentos energéticos y proteicos. Nuevamente, temas algo pesados, la verdad no tan complicados. Hay algunos contenidos que sí nos pueden pedir algo de razonamiento. Pero más allá de eso, vamos a tratar de resumir los puntos más importantes en relación a estos temas, para tratar de hacer lo menos pesado y cansado la revisión de los contenidos correspondientes. Y nos preguntamos, oye, ¿qué es calidad? Primero, enfoquémonos en lo siguiente. Cualquier institución, cualquier empresa, cualquier negocio, cualquier emprendimiento, ¿qué es lo que aspira? Aspira a proporcionar o bien productos o bien servicios de calidad a sus clientes, ¿no? Un concepto de hace 30 años atrás. Y al hablar de esto, ¿qué entendemos por calidad? El término calidad, como tal, puede perder objetividad dependiendo desde qué perspectiva lo estamos analizando. Podemos decir, mira, yo prefiero rojo y tú prefieres negro. El color ya es un indicador de calidad. ¿Ok? Entonces siempre es importante que calidad no siempre se generalice y diga, esto es de mejor calidad o es de peor calidad. Como que no estamos siendo muy objetivos al momento de indicar esto. Y para ello, para tratar de aterrizarlo a la parte de producción animal, de nutrición animal en particular, podemos decir que la calidad va a estar dada por una serie de propiedades y características que tiene un producto. Si hablamos de ingredientes para hacer alimentos balanceados o de los mismos alimentos balanceados para animales y de diferentes productos que nosotros utilicemos dentro de un negocio agropecuario, podemos enfocarnos en. Si hablamos de maíz, tiene pesticidas, tiene algo de impurezas, cuál es la humedad, qué micotoxinas tiene, qué carga bacteriana tiene. Y miren aquí, todo esto con el término max de máximo. Es decir, que hay un máximo tolerable que yo puedo tener como permitido dentro de un producto en particular, por ejemplo, maíz. Y por otro lado tengo ciertas características o cualidades organolépticas, el color, el olor, características macroscópicas, ejemplo, tamaño de grano, el perfil nutricional, cuál es el contenido de energía que tiene este producto, o algo tan básico como la densidad, ¿sí? Que les vamos a explicar en su momento en qué consiste. Y pues, tanto las propiedades como las características determinan su calidad, o en otras palabras, determinan su aptitud para que estos ingredientes puedan ser utilizados en la elaboración y fabricación de alimentos balanceados terminados para animales. ¿Listo? Y obviamente, estos indicadores de calidad, tanto propiedades como características, van a ser específicos dependiendo a dónde van a ser usados. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo, no van a ser lo mismo los indicadores de calidad de un maíz que yo lo voy a utilizar, por ejemplo, en pollos en etapa de engorde, en comparación con las características que debe tener el maíz cuando yo voy a usarlo para hacer una dieta para gallinas reproductoras o para hacerlas en etapa de gestación y lactación. Los desafíos para cada caso, para cada categoría de estos animales van a ser muy distintos, porque en el caso de los animales de reproducción van a ser o deberían ser más exigentes estos indicadores de calidad en relación a las materias primas que estamos utilizando. Además, esta calidad se basa en un punto clave, lo que quiere el cliente o las necesidades de los clientes, como dice aquí, ¿sí? Es decir, que debemos direccionar todas nuestras actividades, nuestras acciones, nuestras decisiones hacia este objetivo final, que son entender qué es lo que quiere el cliente. Y de ahí respondernos la pregunta, oye, nosotros como productores, por ejemplo, de pollos, de cerdos, de huevos, de leche, de carne,
sabemos lo que efectivamente quiere el cliente, sabemos cuáles son las necesidades de este cliente, entonces siempre cuando ustedes empiecen con un emprendimiento o decidan emprender en algo, uno de los lineamientos que deben responderse es justamente esta pregunta. ¿Ok? Entiendan el mercado, hacia qué mercado van dirigidos. ¿Listo? Y de ahí pueden realizar una propuesta de un proyecto de su emprendimiento mucho más objetivo, dirigido justamente a satisfacer estas necesidades de sus clientes potenciales. Ahora, en nutrición animal, ¿qué es calidad? Y vamos por partes. Primero, definir el producto. A ver, maíz. ¿Qué es maíz? El cereal, granos de tal tamaño, de tal color, es decir, una definición como de diccionario. Luego, inspección en recepción. Yo en fábrica de alimentos balanceados recibo ese producto, ¿sí? Y al momento de recibirlo le tomo una muestra representativa y hago la inspección en recepción. Veo que todo esté bien, verifico el peso de los bultos en caso de que vengan sacado o el peso del camión en caso de que haya venido al granel. Al granel, es decir, suelto el producto en el cajón, ¿sí? Puedo ver ciertas cualidades organolépticas, puedo hacer una breve introducción a lo que sería calidad. ¿Listo? Y posteriormente tendría unas especificaciones analíticas. Y miren, en especificaciones analíticas, todo lo que se puede determinar. Perfil nutricional, si es que tiene unos factores antinutricionales, si es que hablamos de otra materia prima como carbonato de calcio, por ejemplo, cómo está esa solubilidad del calcio. Esta característica que puede ser nueva para ustedes, peletabilidad. Es decir, refiere a un factor de calidad de pellet, es decir, este ingrediente que tanto me mejora o por otro lado me afecta sobre la calidad de pellets. ¿Sí? No hago más énfasis en esto, basta con que conozcan estas características generales que están enlistadas por aquí, ¿sí? Y algo que sí quiero aclarar y que posiblemente lo mencioné mal en algún momento es el PDI, que está relacionado al índice de durabilidad del pellet. Durabilidad. Es decir, qué tanto dura en el tiempo, no en términos de dureza, porque para medir dureza de pellet se utiliza otro tipo de equipos. Posiblemente en algún momento me refería a este PDI como índice de dureza del pellet. No, en realidad es índice de durabilidad. Qué tan durable es ese pellet en el tiempo hasta que llega a comedero de los animales. ¿Listo? Y bien, todos estos elementos de aquí que son especificaciones analíticas, pues que yo los haría a nivel de laboratorio, ya sea a nivel de laboratorio propio, si es que la fábrica tiene su propio laboratorio, o el de externos en caso de que tenga contrato con algún laboratorio particular. ¿Listo? ¿Y qué más puedo hacer en términos de calidad? Evaluar a mi proveedor, ir a conocer sus procesos, sus instalaciones. Ejemplo, si es el proveedor de maíz, saber si es que tiene algún control para plagas, para roedores, para insectos, para aves que pueden contaminar el maíz y bueno, un sinnúmero de detalles que yo puedo trabajar en conjunto con mi proveedor. Y dentro de todo este listado enorme de especificaciones, ¿de dónde sacamos ideas? Podemos ir, una de las fuentes, no es la única, una de las fuentes de información es FEDNA, que le hemos venido citando varias ocasiones, varias veces, ¿sí? Y podemos ver un apartado de normas FEDNA de control de calidad de ingredientes para piensos o alimentos balanceados. Y acá a la derecha pueden ver todo el abanico de opciones que toma en cuenta las normas FEDNA para control de calidad. Sumamente útil, bastante interesante lo que proponen aquí y de aquí uno puede sacar y generar ideas para poder diseñar nuestros propios esquemas y nuestros propios documentos para realizar control de calidad en donde estemos trabajando. ¿Qué otras referencias tenemos por el control de calidad de materias primas? Miren, aquí tenemos uno de nuestro país, del Instituto Ecuatoriano de Normalización, con las siglas INEN, ¿sí? Pero INEN no es el único también, ¿no? FEDNA ya lo dijimos, tenemos páginas web o plataformas como el 333, tenemos NutriNews, tenemos entidades de educación e investigación como puede ser de la Universidad de Kansas y un sinnúmero de
de fuentes bibliográficas. Bien, miren, por acá tenemos en cambio, complementando el tema de calidad, la parte nutricional, ¿sí? Pueden ir a las tablas FEDNA y miren todas las opciones que toma en cuenta tablas FEDNA. Y hay más por acá. Entonces, la cantidad de información que nosotros podemos generar de esto es bastante completa, ¿sí? Muchos ingredientes disponibles. Esto en cuanto a FEDNA. Si vamos a 333, hay un apartado que lo empezaron a desarrollar hace pocos años atrás, relacionado con fichas de materias primas y aditivos. Miren las opciones que tenemos, ¿sí? Si vamos a la plataforma de nutrinews.com, tenemos un apartado también de materias primas en donde encontramos justamente fichas de conceptualización y control de calidad de diferentes materias primas. El que les decía de la Universidad de Kansas, miren, aquí tenemos uno relacionado con calidad de pellets, otro con guías para manufactura de alimentos balanceados y su calidad, ¿sí? Otro para calidad de granos, y bueno, la cuestión es investigar y buscar y van a ver que se encuentran con una información muy variada y completa al respecto. Ahora, ¿cuáles son las expectativas de un alimento balanceado? Y antes de tener las expectativas claras, vale la pena preguntarnos ¿hasta dónde? Cuando eran ingrediente, cuando está en la fábrica, cuando está en la bodega de la fábrica, o cuando llega al comedero de ese cerdo, de ese pollo, de ese perro, de ese gato, o ya cuando fue consumido y está en tracto gastrointestinal. Entonces, miren ustedes toda la secuencia de procesos, de eventos que sucede hasta que el alimento balanceado termina convirtiéndose en un nutriente funcional para el animal que lo está consumiendo en particular. ¿Listo? Entonces aquí traigo como ejemplo, miren ustedes, un perfil nutricional y energético de un alimento. ¿Ok? Que puede ser una expectativa, ¿no? El de fórmula, el del nutricionista. Y luego, pues tenemos ya el alimento elaborado, fabricado, y tiene diferentes características físicas y organolépticas que en realidad debería estar cumpliendo el producto, pero no son las únicas. Importantísimo también la calidad microbiológica, como también ciertas características químicas que debería cumplir este producto, en términos de niveles de micotoxinas, presencia de dioxinas, presencia de metales pesados, presencia de medicamentos, y aquí cae súper bien el término de contaminación cruzada, porque estos productos son muy susceptibles de tener contaminación cruzada, ya sea en el mismo proceso del alimento balanceado o en cualquiera de los eventos de acá. ¿Listo? Entonces son productos que manifiestan su riesgo. ¿Listo? Y esta situación ustedes lo pueden complementar con este video de acá. Este no lo tienen que mirar, simplemente les dejo como material adicional para que en caso de que deseen profundizar un poco más en el tema de control de calidad de fabricación de alimentos balanceados, puedan comprender en 21 minutos de inversión de su tiempo este punto en cuanto a fabricación de alimentos balanceados para animales. ¿Listo? Ahora, vuelvo a ser insistente. Control de calidad no solamente se queda en la fábrica de alimentos balanceados. También puede hacer controles de calidad muy básicos a nivel de granja, como en este caso, en donde nuestra técnica veterinaria está evaluando calidad de la migaja, ni siquiera del pellet, calidad de la migaja o del crumble al momento que llega a comedero. ¿Sí? Y estamos viendo a ver qué tantas partículas finas tenemos, las intermedias y qué tantas partículas gruesas. Entonces, digamos que aparentemente esto tiene una muy buena pinta y tiene una adecuada elaboración y presentación del producto. Ahora, pregunta grande en azul. En control de calidad, ¿cuál es la clave del éxito como punto inicial para hacer un asertivo y exitoso control de calidad? El muestreo. Lo hemos dicho varias veces y volvemos a preguntar. ¿Cuál es la principal característica o cualidad que debe tener una muestra? Y ustedes lo deben recordar, ¿no es cierto? Es que esta muestra sea representativa. ¿Representativa de qué o de quién? De la población que está representando, como lo hemos dicho varias veces. Entonces, el muestreo va a ser fundamental. Tampoco profundizo mayor cosa en la parte de muestreo, quedan láminas ocultas por aquí, como también
algo lo revisaremos en la parte de alimentos balanceados, pero en muestreo es algo que ustedes lo pueden revisar, lo pueden leer, pueden capacitarse, tomar cursos o simplemente autoeducarse. Hay muchísima información disponible al respecto y que vale la pena que estén muy conscientes de cómo se debe hacer una muy buena muestra al respecto. ¿Bien? Y sin más, entramos en los alimentos energéticos. Bien, aquí en energéticos, miren, agrupamos a cereales como el maíz, como el trigo, sorgo que no está en pantalla, arrocillo, etcétera. Subproductos de cereales como por ejemplo salvado de trigo, salvado de arroz, salvado de avena, etcétera. Fuentes concentradas de energía o fuentes concentradas de lípidos, término que ya lo habíamos explicado en algún momento. Básicamente aquí encontramos a grasas y aceites. Y el aceite que comúnmente usamos en nutrición animal, particularmente para animales de producción, es el aceite de palma. Bien, listo. No se olviden. Aceite de palma. Tenemos también otro tipo de alimentos energéticos que pueden ser alternativos o no tan convencionales, que ya les vamos a explicar en qué consiste, y algo al menos muy poco usado en nuestro medio, ciertas raíces y tubérculos, como ejemplificamos ahí en la imagen, pues la yuca, ¿no? ¿Sí? Pues en nuestro medio, básicamente maíz, trigo, arrocillo, cuando lo hay, el arrocillo es el arroz quebrado o roto que no califica o no tiene las aptitudes para ser de consumo humano. En la parte de su producto cereal, de cereales, el más convencional, el salvado de trigo que vemos en pantalla, también encontramos salvado de avena y también salvado de arroz, como los más convencionales de nuestro país. Como fuentes concentradas de energía para el caso de Ecuador, aceite de palma, el más convencional, el más frecuente, ¿sí? Y acá abajo en alimentos energéticos alternativos va a depender mucho de la zona y de la disponibilidad. Ya les vamos a comentar en qué consisten estos. Ok, entonces pasamos a los, a ver si pasa esto, listo, a los cereales. Bien. De los cereales, citamos los más importantes con su género y especie, nada más para que conozcan el nombre científico de cada uno de estos cereales. Y en la parte nutricional que puede ser importante tener en cuenta. Primero que tenemos diferentes formas que puede tener un grano de cereal. Dentados como el maíz, mismos que están pegados a una mazorca, redondos como el caso del sorgo, que están pegados a algo que se llama una panoja de sorgo, y también podemos encontrar los alargados como el caso del trigo, la avena, la cebada y el centeno, que son justamente cereales que están contenidos dentro de la espiga que observamos en pantalla. Los dos de la izquierda son desnudos, no tienen ninguna cascarilla que esté protegiendo directamente ese grano. Y por acá, en cambio, estos alargados son cubiertos, que sí tienen una cascarilla importante que está protegiendo ese grano. ¿Sí? Y si nosotros ordenáramos los cereales, desde el que tiene menos fibra dietética al que tiene más fibra dietética, nos encontraríamos en este orden. Maíz con el de menor fibra dietética y el de mayor fibra dietética, la avena, dentro de este rango. Vamos enumerando ahora cereal por cereal. No hemos mencionado 60-70% de almidón. El único factor antinutricional es el fitato, con la pequeña o poca cantidad de fibra que puede tener el maíz como tal. Lo hemos mencionado también, aporta algo de xantófilas que permiten justamente pigmentar picos, piel, patas o tarsos de pollos, como también yema de huevo, ¿sí? Esta es una de las razones también por las cuales el maíz no es tan preferido de utilizarlo a nivel de Europa, porque como ligeramente pigmenta a las canales de pollo, pues el mercado europeo en su mayoría resulta ser atractivo más a pollos sin pigmentación, ¿sí? Aproximadamente tiene 4% de lípidos, de los cuales predominantemente son UFA o ácidos grasos insaturados, por sus siglas en inglés. Y aquí le pregunto, oye, ¿y esto será que puede reducir la dureza del tocino? ¿Ah? Resulta que
algo más de la mitad de estos lípidos es ácido linoleico, que es un ácido graso insaturado. Por tanto, ¿de qué manera puede reducir la dureza del tocino en cerdos? Resulta que si es una dieta predominantemente en ácidos insaturados, resulta que este tocino también va a tener esta naturaleza de ácidos grasos insaturados, haciendo justamente que la dureza de ese tocino no sea tan rígida como quisiéramos esperar. ¿Ok? Entonces, muy atentos con ese detalle. Somos, al fin de cuentas, lo que comemos. Y en el caso del cerdo, pues, lo mismo. Si predominantemente está consumiendo ácidos grasos insaturados, la naturaleza de la grasa en sus reservas corporales y en donde se encuentre grasa corporal, va a predominar también este tipo de ácidos grasos insaturados. Podemos encontrarnos con variedades de maíz que tienen altos niveles de almidón, pero si tiene un alto nivel de almidón, pues obviamente va a haber una dilución del resto de componentes, reduciendo el porcentaje de proteína cruda que tiene este producto. Si nos referimos al germen de maíz, ¿sí? Este es principalmente almidón más gluten. El germen corresponde aproximadamente al 10% de la composición de ese grano. Y dentro del germen, si nosotros quisiéramos ver cuál es la fracción del germen, sería justamente esto que le solemos llamar el corazón del maíz. ¿Ok? Tiene una importante cantidad de proteína también. Y bueno, en Europa ya les expliqué por qué razón el uso de maíz tiende a ser bastante limitado. Por acá en la siguiente imagen tenemos una anatomía básica de lo que sería el grano de maíz y sus diferentes partes. Bien, ahora, en cuanto a la producción de maíz nacional, Ecuador sí es productor de maíz. No es tan importante porque muchas de las veces ni siquiera lo que produce avanza para abastecer el 100% de la demanda nacional. Eh, Más o menos desde 2022-2023 ha sido requerido realizar importaciones entre el 5 y casi el 20% del requerimiento nacional total, dependiendo de muchísimos factores a nivel nacional que han generado ciertas variaciones sobre la producción del maíz. ¿Listo? Pero en este caso es importante estar conscientes de que el maíz a nivel nacional tiene estacionalidades en términos de cosecha. Y podemos hablar dos picos de cosecha. Aquí, lo que arranca a abril a agosto, que sería la cosecha de invierno, y luego la que por ahí arranca por septiembre, octubre, la cosecha de verano. Claramente vemos que esta cosecha de invierno es cuantitativamente superior y esto puede hacer que los precios de mercado a nivel interno de Ecuador sean relativamente variantes dependiendo de la ley de oferta y demanda. Ahora, resulta que nuestro país tiene algo que se llama, con las siglas PMS, precio mínimo de sustentación, o lo que sería lo mismo, un precio oficial, mismo que año tras año es actualizado. Entonces se reúnen empresas de la industria de alimentos balanceados con productores de maíz, de intermedio el Ministerio de Agricultura y determinan el precio mínimo de sustentación o precio oficial del maíz, que para el año de 2025 corresponde a $17.35 por quintal. ¿Qué es un quintal? Son 100 libras o lo que sería lo mismo, 45.359 kilogramos. ¿Ok? Si nosotros queremos llevar este precio a tonelada métrica, lo tenemos que multiplicar por 22.0462 y eso nos indica que el precio oficial del maíz para Ecuador en dólares por tonelada métrica equivale a 382,50 dólares. Lo que en realidad en comparativa con el mercado externo es un valor sumamente alto. Es casi del doble de lo que el maíz cuesta en el mercado internacional.
Y esta situación en realidad nos resta bastante competitividad con países vecinos como Colombia al norte y Perú al sur, que tienen acceso a poder comprar maíz de origen importado y lo adquieren justamente a precio de mercado internacional. Por ese motivo también Ecuador puede ser muy vulnerable, muy susceptible de contrabando, no solamente de maíz, hablamos de contrabando de cerdo, de pollo y de otros productos que pueden ser interesantes para este nefasto negocio que es el contrabando. ¿Listo? Algo adicional que pasó en este año es de que por primera vez, como dice la noticia de Diario El Universo, se puso un precio tope de 19.50. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que puede ser interesante, es de que una vez que el precio del maíz tope este valor máximo, se aperturarán importaciones de maíz desde el mercado externo. Ahora, no se olviden de lo siguiente. Aquí hablamos de que este precio mínimo de sustentación de 17.35 sostiene dos indicadores de calidad: 13% de humedad máxima y 1% de impurezas máxima. ¿Listo? Por tanto, si es que yo tengo una mayor humedad o un mayor número de impurezas en el maíz, obviamente el precio debería cambiar. En este sentido, existen tablas de calidad que, de acuerdo a los valores de impurezas y de humedad, el precio cambia. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Miren ustedes. Ah, en la columna, que está marcada aquí en color rojo o algo por el estilo, vemos el porcentaje de impurezas, desde el 1 al 5%. Y en la fila, que es horizontal, vemos diferentes niveles de humedad. Y vamos viendo cómo en medida que sube la humedad o aumentan las impurezas, el precio va descendiendo. ¿Listo? Esta es la tabla dada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que parte del precio mínimo de sustentación de 17,35. Ahora, en el mercado internacional, los precios internacionales, y aquí es algo muy particular de muchos cereales y granos, los precios son determinados por, en este caso, por centavos por bushel. Nos preguntamos, oye, a ver, centavos, ok, centavos de dólar. Pero, ¿qué es un bushel? Resulta que un bushel, para el caso del maíz puntualmente, son 35,23 litros. Por tanto, están determinando unidades monetarias por unidades de volumen. Y es muy curioso esto, pero bueno, hay una referencia muy general y podemos decir que un bushel, en el caso de maíz, equivale a 25,4 kilogramos. De esta manera nosotros, estos precios internacionales que estamos viendo en pantalla, que son precios a futuro, obtenidos en mayo de 2025, ¿sí? Justamente están expresados en centavos de dólar por bushel, o lo que sería el equivalente, centavos de dólar, por cada 25,4 kilogramos de maíz. Por esa razón es que estos valores son bastante elevados, porque están expresados en centavos de dólar. ¿Listo? Y así podemos hablar de un bushel de soya, un bushel de trigo, un bushel de avena, etc. Y obviamente para cada caso de estos granos cereales, el peso del bushel va a ser distinto. Porque si nosotros colocamos y pesamos 1 litro de maíz contra 1 litro de trigo, contra 1 litro de avena, contra 1 litro de sorgo, vamos a ver que cada litro de estos cereales tiene un peso diferente. ¿Por qué razón? Porque la densidad es distinta en cada uno de estos granos. Ya vamos a hacer un ejemplo de lo que corresponde a la parte de densidad. Bien, estas fotografías son de Ecuador. Miren ustedes a la imagen de la izquierda lo vulnerable que es el producto. No tiene una condición adecuada de almacenamiento en un silo, ni siquiera tiene un techo, ¿ok? Pero lamentablemente es la manera en la que se trabaja. ¿Listo? Mientras que acá a la derecha, miren ustedes, observamos, no importa qué ingrediente sea, no me atrevería a decir, oye, está el producto, ¿sí? Pero esta es la manera en la cual llega el producto importado en estos buques sumamente grandes que transportan miles de
toneladas de producto. Y mientras que a la derecha, esta imagen que es bastante interesante también, lo que nos está mostrando es justamente cómo se observa un silo de almacenamiento de maíz visto desde la parte de abajo. Son silos bastante elevados, pueden tener varios metros de altitud, dependiendo su diseño y capacidades. Ahora, al hablar de calidad de maíz, por ejemplo, podemos hablar de, ok, yo uso estas mallas de aquí para separar impurezas, peso, ¿sí? Clasifico granos manualmente y determino el porcentaje de impurezas, porcentaje de granos rotos, de granos podridos, diferentes maneras que puedo utilizar para evaluar calidad de maíz. Como también me puedo encontrar con herramientas como las que observamos aquí, ¿sí? Como pueden ver, esta imagen nos va a llevar tiene un hipervínculo que nos va a llevar a un video en YouTube para que ustedes puedan observar qué otros detalles de calidad podemos hacer y trabajar con el maíz. ¿Listo? El tema de medición de humedad, esto ya lo habíamos explicado en su momento, nada más imágenes que quedan para que ustedes recuerden que estas herramientas nos pueden servir para determinar la humedad del maíz y cualquier otro grano en particular. ¿Listo? Miren ustedes, aquí seleccionábamos, por ejemplo, por tomar de dato este equipo de aquí, seleccionamos qué ingrediente estamos midiendo humedad, por ejemplo, en este caso maíz, introducimos la muestra al interior de esta especie de termo, le damos Enter para que nos dé la lectura y automáticamente nos da el valor predecido de humedad. Este de acá es otro equipo. De igual manera pueden ver que aquí colocamos la muestra, seleccionamos qué ingrediente es y nos da la lectura de humedad que tiene el producto. ¿Es humedad importante? Sí, pero no es el único. Podemos tener estas especies de mallas, como observamos aquí, en donde, pues en la parte superior, queda el maíz retenido. En el siguiente, partículas menores a 3 milímetros más o menos, en donde ya quedan fragmentos o pedazos grandes de maíz. En la siguiente malla, fragmentos o pedazos más pequeños de maíz. Y en el fondo, aquellas impurezas que sean muy finas o muy delgadas. Entonces, de esta manera ya puedo identificar qué tanto buen maíz tengo y qué elementos indeseables en porcentaje puedo encontrar dentro de una muestra de maíz al cual esté haciendo control de calidad. Por acá, miren ustedes, lo deseable, contra granos rotos, granos ácidos o también que serían granos fermentados. Aquí impurezas, miren, pueden haber piedras también en impurezas, ¿sí? Y también granos algo más pequeños que pueden ser granos inmaduros. Más fotografías en el caso de granos, miren el de acá que no habíamos visto, granos afectados por insectos, llamados comúnmente los gorgojos, o curculiónidos, también como lo queramos llamar, ¿sí? Acá granos más claramente afectados por hongos, ¿sí? O granos o pedazos rotos. ¿Qué relevancia tiene esto de saber la calidad física de los granos? Miren ustedes, nosotros podemos categorizar al maíz en tipos, siendo el tipo 1 lo mejor de lo mejor, tipo 2 y tipo 3 granos de maíz de menor calidad. Y miren ustedes cómo claramente, tanto en términos de energía metabolizable aparente, como en términos de energía metabolizable aparente corregida para nitrógeno, vemos que en medida que la calidad del maíz es menor, el aporte energético es menor y con diferencia estadística, ¿sí? Tipo 1 y tipo 2, digamos que estadísticamente similares, no hay lío, pero el tipo 3 vemos una caída bastante fuerte del contenido calórico que tiene este maíz. Y miren, este es un experimento realizado hace 25 años atrás, ¿no? Habría que ver cómo sigue el comportamiento con el maíz que estamos trabajando el día de hoy, pero la tendencia debe ser la misma. Peor calidad de maíz, menos aporte de energía metabolizable aparente. Ahora, respecto a los aspectos de calidad física del maíz, les había mencionado la característica relacionada con la densidad. Y para densidad, recordemos lo que es el peso específico.
que relaciona a el peso, en este caso del maíz, contra el volumen que estaría ocupando. Supongamos que tenemos este contenedor, esta jarra, cuya capacidad son o es 1 litro de agua. Recordando que 1 litro de agua son 1000 mililitros, o lo que es lo mismo, 1000 centímetros cúbicos. Para la parte del agua, podemos decir que su peso específico es 1. Es decir, que 1 litro de agua es 1 kilo de peso. ¿Ok? Pero ahora nosotros vamos a preguntarnos y tomar esta jarra y llenarla con 1 litro de maíz. Nos preguntamos, oye, ¿y cuánto pesará ese litro de maíz? Justamente ese resultado de la cantidad de gramos existentes en 1 litro de volumen correspondería con lo que es densidad. ¿Sí? Obviamente no usamos una jarra a nivel de laboratorio, usamos probetas ya calibradas específicamente y podemos observar que tenemos en pantalla dos diferentes maíces. Da la casualidad, un brasileiro y un americano. Este brasilero o brasileño vemos que tiene un peso de 397,8 gramos contra el americano que tiene 359,9 gramos. Y aquí el indicador. ¿Cuál es el indicador que debemos tomar de referencia? Para ello vamos a la literatura, consultamos distintos autores, consultamos tablas como la que vemos en pantalla. Y en este caso tenemos 3 categorías de maíz: un maíz deseable, un aceptable y un aceptable con restricciones. Y podemos entender que lo deseable son valores lo más altos posibles en términos de densidad. Pero aquí no solamente vemos densidad, vemos otras propiedades como humedad, impureza, granos dañados, y en granos dañados estas diferentes 4 categorías, y también granos buenos, para que lo tengan en cuenta. Ahora, si a nivel de planta de balanceados tenemos problemas con calidad de maíz, ¿qué alternativa tenemos para poder controlar o mitigar en parte estos inconvenientes relacionados con la calidad física del maíz? Existe algo que se llaman mesas densimétricas, que en términos más coloquiales toman el nombre de limpiadoras de maíz. ¿Cómo funcionan estos equipos? Por densidad. Miremos el video. Se puede observar cómo en el lado de la derecha, justamente por densidad, van todas las partículas que no sean consideradas, en este caso granos, ¿sí? Impurezas, granos rotos, mientras que hacia el lado izquierdo va a salir justamente los granos completos y los granos deseables. Entonces, de esta manera nosotros podemos controlar la calidad del maíz y mitigar posibles inconvenientes con los cuales pudiéramos estar recibiendo a nivel de planta de alimentos balanceados. Bien. Además, si es que no podemos limpiar el maíz, nosotros tenemos una ecuación, como para muchos elementos en nutrición existen ecuaciones, que al aplicarla debemos conocer primero todos estos indicadores que nos demuestra o observamos en pantalla: granos rotos o partidos, granos fragmentados, que serían partículas menores a 5 milímetros, granos atacados por hongos, granos atacados por insectos y granos atacados por diversas causas. Entonces, para ello, yo previamente debe haber tomado una muestra representativa de maíz, haber justamente manualmente separado estas diferentes categorías de granos, llevarlos a valores porcentuales y ahí sí aplicar esta fórmula. Entonces, hagan el reemplazo de estos datos, suponiendo que de la muestra de maíz que sacamos obtuvimos estos valores de granos indeseados de maíz, y los van a reemplazar respectivamente dentro de esta ecuación.
Atentos, los valores que nosotros reemplazamos en la ecuación desde la letra A hasta el literal E se colocan como número entero. Por ejemplo, si dice en A 4%, el valor que yo debo reemplazar aquí en fórmula no es el 4, sino sería número entero, 0,04. ¿Ok? Y al momento que ustedes hacen este ejercicio, van a ver que este maíz, por condiciones de calidad física específicamente hablando, está perdiendo 25 kilocalorías, ya que esta ecuación lo que está calculando es la energía metabolizable perdida por efectos de calidad del grano de maíz. Queda el procedimiento completo en pantalla para que ustedes lo puedan visualizar, analizar y desglosar cuando hagan los cálculos. Les comparto como material adicional otras tablas de calidad de maíz, ¿sí? Y aquí están ejemplificados desde tipo 1 a tipo 3 y uno de plano fuera de tipo, con las fotografías respectivas y los indicadores de calidad correspondientes, como para que los vayan teniendo en consideración. Aquí hay un inconveniente con el tema de la traducción, ¿sí? Estos carrunchados serían los granos atacados por insectos. Ahora, veamos los cereales alargados. ¿Qué tenemos de ellos? Bien. Primero, supongamos que este es un grano de trigo, que es el cereal alargado más convencional que utilizamos en nutrición animal. La parte externa, con el número 1, corresponde a lo que en inglés se conoce como bran, o la cáscara, o también llamado salvado. Podemos también encontrar el término afrecho, que es comúnmente utilizado en nuestro medio. En el número 2, en el color amarillo, vemos la aleurona, que concentra una interesante cantidad de fibra como también proteína, principalmente albúmina. En el número 3, ya más a la parte interna del grano, observamos el endospermo, mismo que es rico en almidón como también en proteína. Y aquí podemos identificar a algo que se llama el gluten, que está presente en el trigo, en la cebada y en el centeno. Y en el número 4, esta fracción de aquí del grano corresponde al embrión o al germen, que en el caso del trigo representa alrededor del 1% y en el caso del maíz alrededor del 10% de su composición completa. Este va a aportar ácidos grasos insaturados como también algo de vitaminas. Y finalmente, en el número 5, en este cepillo de aquí, tenemos el cepillo como tal o los pelos de cepillo, que son las partes generales del grano. Ahora, si nosotros queremos ser específicos con los diferentes granos y buscan anatomía de diferentes cereales, van a encontrarse distintas estructuras o diferente forma en la cual se pueden analizar todas estas partes de los granos, tal cual como lo vemos acá. Que les dejo como información adicional para que vayan complementando el conocimiento en relación a estos temas de calidad y, en este caso puntual, anatomía de los diferentes granos de cereales. Bien, se me estaba quedando algo. Por acá les habíamos mencionado al germen, perdón, al gluten, ¿sí? Gluten. Y no sé si dentro de el grupo de estudiantes existan personas que sean intolerantes al gluten o que sean considerados celíacos. Denle un vistazo a esta enfermedad, ¿sí? Vale la pena, es una condición muy particular y es por esa razón que muchos alimentos de consumo humano o bien dicen, nos advierten, contiene gluten o bien no contiene gluten. ¿Listo? Entonces, en este caso, esta enfermedad celíaca no es otra cosa más que una intolerancia que puede estar presente en el caso del gluten.
Y aquí queda como lámina oculta la información relacionada a esta enfermedad celíaca para que ustedes lo puedan analizar y revisar. Del arrocillo, por su nombre en inglés, broken rice, como les mencioné hace un momento, es parte de lo que sería el cultivo del arroz que va para consumo humano, pero en este caso estos pedazos fragmentados del grano íntegro del arroz no califican para consumo humano. Por esa razón se dirige este producto para consumo animal. Tiene una muy buena digestibilidad tanto en pollos de engorde como también en lechones, producto bastante interesante de usarlo. Tiene un mayor aporte de almidón, tiende a ser más energético que el maíz, tiene un menos aporte de almidón resistente, lo que puede volverle una alternativa atractiva para animales jóvenes principalmente porque va a ser mucho más digestible. Eso en cuanto al arrocillo. En cuanto al trigo, queda la información en pantalla que ustedes lo pueden revisar y leer, recordándoles que dentro del trigo el carbohidrato estructural más comúnmente encontrado son los arabinos silanos, llamados también silanos, como los querramos llamar, y para ello existen enzimas exógenas que van justamente a contrarrestar este factor antinutricional. Dentro de las características que mencionamos en principio en control de calidad, mencioné el término peletabilidad. Resulta que el trigo es uno de los ingredientes que mejora calidad de pellet justamente por la presencia de estos arabinos silanos, que al aumentar la viscosidad también aumentan la resistencia y la dureza que puede tener ese alimento pelletizado. Y en variedades podemos encontrar que trigo duro, trigo suave. Brevemente, el trigo duro tiene un contenido celular algo, por así decirlo, más compactado, lo que lo hace ideal para la elaboración de pastas, tallarines, por ejemplo. Y en el caso del trigo blando, en cambio, sus paredes tienden a ser más finas y su contenido celular es menos compactado. Por ello, este es un producto que estaría dirigido para obtener harina de trigo sobre el cual nosotros fabricamos pan para consumo humano. Pasamos a subproductos cereales. De estas láminas, la verdad son elementos teóricos que les dejo a ustedes para que los vayan leyendo, revisando. No hay mayores situaciones que exijan alguna explicación. En este caso, el salvado o afrecho de trigo. Y aquí varios nombres, ¿no? Sema o acemite. No hay un contexto científico que me diga, mira, esto es salvado de trigo, esto es sema, esto es acemite. Muy variada, la verdad, la parte de conceptualización de estos productos. También tenemos el salvado de arroz o polvillo de cono, ¿sí? Resulta que este polvillo de cono, tal cual como lo vemos en la imagen, como un polvo finamente molido, triturado, en realidad no pasa ningún proceso de molienda como tal, pero queda, o es un subproducto que queda del pulido del arroz, que no es otra cosa de más que limpiar el arroz que va dirigido para consumo humano. Tiene una interesante cantidad de lípidos, principalmente ácidos grasos del tipo insaturados, lo que le puede volver muy susceptible a oxidarse o enranciarse con cierta facilidad. Por tanto, es un producto bastante inestable. Y una de las fuertes desventajas que tiene este producto es la susceptibilidad de ser adulterado. Por ello, ustedes van a encontrarse en el mercado polvillo de semicono, polvillo de tercera, de cuarta y de unas calidades muy variables y cuestionables a precios muy baratos. De cascarillas podemos hablar de la cascarilla de arroz, ese que utilizamos como material de cama para la parte avícola en pollos de engorde. También podemos encontrarnos cascarilla de avena, que toma el nombre en nuestro país tamo de avena, o también lo podemos llamar salvado de avena. Estas dos cascarillas tienen un aporte nutricional muy bajo, muy baja digestibilidad por su alto contenido de lignina. Por tanto, podemos encontrar este tipo de ingredientes formando parte de una dieta o de un alimento balanceado, pero normalmente son utilizados como un relleno, como para abaratar la dieta cuando son dietas de baja o mala calidad. Por otra parte, dentro de los energéticos también nos encontramos con subproductos de la industria de alimentos grado food, ¿sí? Ejemplo, harina de galletería, harina de
pastas, harina de panificación, harina de dulce. Su nombre en inglés, Former Foodstuffs. Son sumamente variables porque va a depender del origen, ¿no? Y para ello tenemos la siguiente fotografía. Miren, pues ahí en la imagen observamos desde gomas, parecen cornflakes, parecen estas azucaritas y una mezcla de todo un poco. Bastante atractiva su composición nutricional por su valor energético más que su composición nutricional. Claro que sí. El problema es de que son productos muy variables, entonces, ¿de qué manera yo aquí puedo tomar una muestra representativa? Muy difícilmente. Otra imagen por acá, miren, como que más asociado a la parte de galletería, miren esos colores y demás. Entonces, son productos que quedan de la industria para consumo humano o productos que caducaron o que ya vencieron y que fueron retirados del mercado y los podemos utilizar en nutrición animal. Acá un producto algo más estable aparentemente, pareciera que corresponde a un mismo tipo de galleta. Entonces, en este sentido, son productos que están disponibles para usarlos, pero el tema de saber cuál es el perfil nutricional es uno de los desafíos más grandes que tenemos los nutricionistas. Mm, Queda la información de complemento para su revisión. Dentro de otros productos que quedan y que son bastante convencionales, y más aún con el auge de la producción de cacao a nivel nacional y al hecho de que ya resulta ser el segundo producto con mayores exportaciones en Ecuador, tenemos a la cascarilla de cacao. Y esta cascarilla de cacao puede ser sin moler, como lo vemos en la imagen, o molida. ¿Sí? También muy atractiva su utilización para la parte de ganadería principalmente. Les dejo una referencia de la composición nutricional que tiene este producto. ¿Sí? No es tan malo en términos proteicos y en realidad en la parte energética yo diría que muy, muy limitada. Sin embargo, la literatura categoriza este tipo de productos dentro de los productos energéticos. Otro ítem también que lo podemos encontrar con mucha frecuencia, la harina de maracuyá, también llamada pasta de maracuyá, ¿sí? Es decir, que es en este caso una harina de semilla, que es un subproducto de la extracción del jugo, ¿sí? De lo que se empaca comúnmente como producto ultraprocesado. Y ese subproducto se lo deshidrata, se lo muele y tenemos un producto con características parecidas a lo que vemos en pantalla. Pero también nosotros podemos tener la cáscara fresca que puede ir dirigido directamente a ganadería o también esta cáscara deshidratada y molida y tenemos una harina de cáscara de maracuyá. Y bueno, de todos los productos que hemos mencionado, yo creo que faltan varios más que ustedes pueden encontrarse en diferentes zonas geográficas, pero hemos tratado de ejemplificarles al menos los más importantes o los de mayor impacto, mayor volumen de producción en nuestro país. Para ello les comparto, les dejo el enlace de este video que está en la plataforma de YouTube relacionado con materias primas alternativas para alimentos de cerdos. Y ya casi finalizando este capítulo de alimentos energéticos, tenemos a las fuentes concentradas de energía, siendo en Ecuador el ingrediente lipídico más importante el aceite de palma, el más convencional. Comparto el enlace de las tablas FEDNA, en donde aquí nosotros podemos identificar los contenidos relacionados con grasas y aceites, para que lo tengan en cuenta. En grasas y aceites de origen animal, origen vegetal, quedan los ejemplos ahí, ya que a pesar de que menciono que el aceite de palma es la fuente concentrada de energía comúnmente utilizada en Ecuador, eso no quiere decir que en ciertos tipos de dietas nosotros podamos utilizar aceite de soya, por ejemplo, o si hablamos de aceites de origen animal, uno bastante convencional, el aceite de pescado, por ser rico o ser una fuente especializada en omega 3.
¿Y por qué razón en Ecuador usamos el aceite de palma como la principal fuente concentrada de energía en nutrición animal? Porque resulta que somos productores e incluso somos un país exportador de aceite de palma. ¿Ok? Número uno. Número dos, el aceite de palma es el segundo aceite más consumido en el mundo, siendo el primero el de soya. ¿Sí? Y queda información complementaria en relación al aceite de palma en nuestro medio. Bien, quedan complementos por acá. Permítame ver qué tenemos pendiente. Fuentes concentradas de energía adicionales, los que ya mencioné, y uno interesante, aceites reciclados. ¿Qué es esto de los aceites reciclados? No es más que esos aceites que ya fueron utilizados en algún proceso de fritura, por ejemplo, papas fritas, distintos restaurantes que ya desechan sus aceites y estos pueden ir dirigidos a nutrición humana, perdón, a nutrición animal. Y los podemos utilizar en dietas. El problema es justamente que al ser un aceite reciclado, su calidad es sumamente variable. Y la cantidad de grasas trans y la cantidad de peróxidos que pueden tener va a ser muy elevada o muy alta, comprometiendo la calidad final del alimento balanceado que estemos procesando. Por tanto, son productos que están disponibles, pero hay que trabajarlos con muchísimo cuidado. También tenemos en el mercado estos aceites acidulados o por su nombre en inglés, soft stocks, que no es otra cosa más que subproductos que quedan del refinado de los aceites que van dirigidos para consumo humano. También bastante común en nuestro medio. Y obviamente no son la mejor opción y hay que trabajarlos con cuidado. ¿Listo? Y finalmente la lecitina de soya, que en realidad funciona como un emulsificante y lo veremos más a detalle en la parte de aditivos tecnológicos. Y como ejemplo, aquí tenemos una fotografía, miren ustedes, en donde esta empresa está recibiendo 3 canecas de aceite usado, ¿sí?, de cocina y nos llevamos una nueva en reposición. Resulta que esta empresa exporta estos aceites reciclados previamente filtrados y su destino de exportación es para la generación de biocombustibles, que puede ser interesante también. Grasas bypass o grasas de sobrepaso, estas diseñadas para rumiantes, básicamente, en donde estas grasas de sobrepaso, al ser jabones cálcicos, permítanme un momento, aquí tenemos a la molécula de calcio y 2 ácidos grasos. Esto es un jabón cálcico. ¿Qué características les da a estas grasas bypass? Que efectivamente pasen intactas del rumen, ¿sí?, y puedan llegar a abomazo, en donde gracias al pH ácido del abomazo se disocia esta molécula de calcio de estos 2 ácidos grasos, dejando libres a estos ácidos grasos para que puedan ser absorbidos a nivel de intestino delgado y sirvan de fuente energética para el rumiante en particular, ya que el objetivo de estas grasas de sobrepaso sería que pasen intactas las bacterias presentes a nivel del rumen. Bien, queda la explicación complementaria en texto de lo que acabamos de mencionar este momento. En cuanto a otros alimentos energéticos alternativos, aquí entra la melaza de caña. Sí, Ecuador también es un país que produce una interesante cantidad de caña de azúcar y produce, obviamente, azúcar como tal. Y queda este subproducto muy utilizado en ganadería. Pero es la única melaza disponible o existente en el mercado mundial, pues la verdad no. Podemos ver aquí una serie de alternativas en la parte de melazas y vinazas que pueden existir como alternativas en nutrición animal. Les comparto la revisión teórica de lo que sería la melaza de caña, resaltando el hecho de que este producto es muy alto en potasio. Por esa razón puede ser utilizado como un purgante. Y lo de las vinazas que les mencioné muy brevemente, quedan también
mencionadas dentro de los contenidos de la asignatura. Bien, por ahora damos por finalizado la sesión correspondiente con control de calidad y alimentos energéticos. Como les mencioné, es un capítulo muy teórico, la verdad. Vale la pena que traten de rescatar los elementos más importantes que hemos explicado y hemos mencionado y como siempre quedamos pendientes a cualquier duda, comentario, sugerencia o de haber existido algún error que hayan podido identificar, me lo hacen conocer y lo vamos resolviendo. Muchas gracias por su atención.